Jordi Sebastián, cabeza de lista de la coalición Primavera Europea. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este caso formada por Compromís, por Equo, por CHA, entre otros partidos. Usted es el candidato a las europeas, pero, digámoslo así, parte con ese hándicap de su desconocimiento. En estas 3 semanas que faltan para esas europeas, para esas elecciones, ¿qué estrategia? ¿Qué piensan ustedes hacer para darle la vuelta a ese desconocimiento? Bueno, las últimas encuestas nos dicen que el nivel de conocimiento va subiendo, que es bastante alto, incluso en alguna aparecemos ya con la posibilidad de obtener 2 eurodiputados, y además el hecho de que seamos partidos y plataformas que tienen presencia institucional y además mucho trabajo social, mucho trabajo en red, hacen que realmente seamos conocidos un poco más allá de las cláusulas estrictas, ¿no?, de conocimiento que vigilan esas encuestas, ¿no? El reto ahora es ilusionar a la gente en la política, cosa muy complicada, y ilusionar a la gente además en la política europea, cuando parece que Europa es la culpable de todos los males, ¿no? Nosotros somos una coalición muy europeísta y lo que pensamos es que lo que hay que hacer es conquistar Europa, saltar el Parlamento y ponerlo a trabajar para salvar a los ciudadanos, ¿no?, y no a los bancos. Es un reto complicado, pero insisto en que nuestra presencia en las instituciones locales, autonómicas, y nuestro trabajo en red con grupos que se han unido a nosotros, ¿no?, como la gente de democracia participativa, como la gente por un mundo más justo, nos da un plus de contacto con la ciudadanía que vamos a intentar aprovechar, naturalmente. Su proyecto europeo dice que es una alternativa, en este caso, a ese austericidio, pero ¿cuál es su receta? Lógicamente lo que hay que hacer es poner la maquinaria europea, que ha costado muchísimo de construir, que es nuestra. Nosotros intentamos convencer a la gente de que toda esa gran estructura que es Europa es de la ciudadanía, es suya, y por tanto lo que hay que hacer es recuperarla, ¿no? La receta en principio pasa por poner a trabajar a las instituciones europeas en aquello que decía la Carta de Construcción de la Unión Europea, en la justicia social, en el pleno empleo, en la igualdad de las personas, y la receta pasa impepinablemente por un cambio de la política económica que está en estos momentos ejecutándose desde Europa, ¿no? Hay que privilegiar la justicia social, hay que privilegiar la economía productiva por encima de la especulativa, hay que ir al futuro, a la economía verde, a las políticas de sostenibilidad, y hay que olvidarse de unas recetas que están absolutamente desfasadas, ¿no? Y no hay que tener ningún miedo a decir que la iniciativa pública es absolutamente necesaria e imprescindible para salir de esta crisis en la que ellos mismos nos han metido, ¿no? Señor Sebastián, le voy a pedir que me concrete mucho, por lo menos para saber ideas. Ustedes apuestan con fuerza por los sectores verdes, lo acaba también de mencionar, y todavía estamos un poquito con esos ecos del 1 de mayo de ayer. Dicen ustedes que podrían generar esos sectores verdes 20 millones de puestos de trabajo en toda Europa. ¿Tipo qué? Pues hay varias líneas claves de trabajo. Una primera es una reconversión energética, que además es imprescindible para asegurar la soberanía energética de Europa, ¿no? Tenemos una dependencia de los combustibles fósiles tremenda, tenemos una situación geoestratégica de conflicto, vemos lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, y lo que hay que hacer es hacer lo que se llama un New Green Deal, un nuevo programa económico verde destinado a tener una autosuficiencia energética para Europa, apostar por las energías renovables, que además son energías no solo, digamos, infinitas, ¿no?, y mucho más limpias, sino que además generan unos puestos de trabajo y generan también una necesidad de investigación y de desarrollo. Tenemos que trabajar muchísimo con la gestión de residuos, que en estos momentos es catastrófica, sobre todo en la parte sur de Europa, ¿no?, y nosotros somos un ejemplo de la mala gestión de residuos. Ahí también se pueden generar y se deben generar un montón de puestos de trabajo, no necesariamente trabajos especializados, sino trabajos para la gente que tenía un trabajo en la construcción y que se ha quedado fuera del mercado laboral, ¿no? Tenemos que trabajar en la calidad de la construcción. Hemos tenido un boom de la construcción especulativa, una cosa absolutamente catastrófica que las autoridades no han sabido detener, incluso que han impulsado, y ahora lo que hay que hacer es trabajar en mejorar la calidad de la construcción. Estamos hablando de aislamiento, de reforma, de eficiencia energética. Eso también son muchísimos puestos de trabajo. Naturalmente, sin un primer impulso público, esto no se puede poner en marcha, ¿no? Y ese miedo de la troika a que sean las instituciones públicas las que tienen adelante con la solución de la crisis, yo creo que lo que está haciendo es ahogarnos todavía más. Usted ha sido imputado, usted lo ha explicado bien, no en este caso por meter esa mano en la caja, sino que usted mismo lo ha contado, ¿no? Un partido de extrema derecha, si no lo digo bien me lo explico usted, pero hizo apología de la xenofobia, ese grupo en sus campañas, y decidió colocar pues esas mesas informativas en Burjasot, donde es alcalde, para repartir exactamente su propaganda sin esa autorización municipal. Usted envió a la policía local para
para desmantelar todas esas mesas y por eso fue imputado, aunque luego se archivó. ¿Cree que el problema precisamente con los extremismos en España puede equipararse con el que estamos viendo en algunos lugares de Europa? Yo creo que es una situación diferente. Está claro que no hay partidos, afortunadamente para nosotros, que hayan conseguido tener el apoyo electoral que tienen en Francia o en Hungría, y que es muy preocupante el ascenso que puedan tener para estas próximas elecciones europeas. Pero sí que es cierto que una de las cosas pendientes de la transición, estabais comentando antes allí en la redacción en Madrid cuestiones de la transición española, una de las cosas pendientes es la permisividad con la que grupos de extrema derecha, que hacen una apología clarísima del franquismo y que hacen también apología de la xenofobia, del racismo, pueden actuar libremente, ¿no? No sería tolerable en Alemania que se reivindicara el régimen nazi, y está absolutamente prohibido por la ley, como aquí en ocasiones vemos que se reivindica y se hacen posturas y gestos que imitan a los gestos del fascismo español, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión pendiente y que además siempre que Europa se ha fracturado ha sido por ahí, en el siglo XX. Por tanto, tenemos que estar muy pendientes de que esa extrema derecha no suba, y tiene que haber una clara posición de los grupos democráticos para frenar cualquier tipo de actividad o de muestra de este tipo de formas. Usted me decía, en este caso, Primavera Europea tiene una vocación europeísta, pero como comentaba usted, esas encuestas en Francia, por ejemplo, que dicen que ganará las europeas el Frente Nacional de Marine Le Pen, en Reino Unido Neil Farage, un señor euroescéptico, antiinmigrantes, que también es precisamente primera opción en las encuestas. Pero ¿cuál cree entonces que es la mejor receta para combatir esos populismos xenófobos el próximo 25M? No hay duda de que esto es una prueba de que el Partido Popular Europeo, que es el que ha estado controlando la política europea, ayudado por el Partido Socialista, que en el 70% de las veces le ha dado su voto en el Parlamento Europeo, se ha equivocado. Y yo creo que si no se tiene en cuenta que en estos momentos hay dos gravísimos problemas en Europa, si las instituciones europeas no se ponen a trabajar para solucionar eso, la gente lo que va a hacer es que haya una desafección mayor hacia las fórmulas europeas, ¿no? Hacia nuestras instituciones. El primer problema es la pobreza, que no se está arremetiendo, no se está plantando cara a la realidad de que en Europa hay cada vez más pobres y que hay unos problemas de exclusión social que no había antes. Por tanto, hay que reconocer que la política europea ha fracasado. Y, en segundo lugar, que la gente es anti-europea, está creciendo el sentimiento antieuropeísta. Yo creo que para quien dirige las instituciones, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, eso debería ser una preocupación fundamental, el que pueda darse la situación de que los partidos antieuropeístas ganen en países tan importantes y tan claves como son Francia y como son Europa, como es Gran Bretaña. Lógicamente, lo que hace falta es que la gente se sienta protegida y se sienta ayudada por Europa, ¿no? Y en estos momentos, con toda esa política de austericidio, como nosotros decimos, es todo lo contrario. La ciudadanía lo que ve es que Europa, lo que siente es que Europa es la culpable de su empobrecimiento. Por tanto, o le damos un giro a esa política, o realmente en las instituciones europeas esa construcción, que ya digo que es modélica, ¿no?, en el mundo, que es la Unión Europea, puede estar en un riesgo muy, muy serio. Hablando de encuestas, ¿qué supondría, a su parecer, el llamado fin del bipartidismo PP-PSOE en España, como apuntan todas esas encuestas? Hombre, sin duda eso yo creo que significaría un poco el cierre de un ciclo y además implicaría una mayor democracia. No sé por qué hay un sentimiento de miedo ante la dispersión del voto, cuando esto lo que hace es reflejar de una forma mucho más estricta las intenciones de las personas, ¿no? El bipartidismo siempre es una falacia, engaña. Hay mucho voto útil de gente que opina que, bueno, por los sistemas electorales, etcétera, que su voto se puede perder, y entonces, bueno, un poco resignadamente va a esas fuerzas mayoritarias. Y yo creo que ha llegado un momento en que la gente vota con mucha más libertad, con mucha más tranquilidad, y dice, mira, hay otras fuerzas, realmente estoy más a gusto con ellas y creo que pueden contribuir, ¿no? Nosotros estamos asistiendo en muchos lugares a ejemplos de gobiernos municipales y donde hay varias fuerzas en juego y se llegan a pactos y se trabaja con consenso, con voluntad de tirar hacia adelante, ¿no? No hay que tener miedo a una dispersión del voto en absoluto, ¿no? Eso es mucho más, yo creo que mucho más real, muestra más realmente cuál es la voluntad de la gente, ¿no? La voluntad política de la ciudadanía. Al empezar a charlar con usted me decía, las encuestas nos dan 2 eurodiputados. Quizás... alguna nos la da. Simplemente... Y entonces, naturalmente, nos pillamos a la más optimista, ¿no? Simplemente quizás el hecho de entrar, de sacar la cabeza, ya sería para ustedes todo un éxito ese 25 de mayo.
estaría muy bien, esa es la verdad. En cualquier caso, nosotros estamos muy vacunados con esto de las encuestas. Yo pertenezco a la coalición Compromís, que viene de Valencia, y en las últimas autonómicas la encuesta del CIS, ¿no?, que generalmente se toma por la más seria, nos daba el 1,7 del voto 2 días antes de la votación, luego sacamos el 7,1, ¿no? Le dimos la vuelta a los guarismos, ¿no?, a los números. Realmente entrar en el Parlamento Europeo daría una visibilidad a todo el proyecto que es Primavera Europea, que realmente es un proyecto que está ilusionando a muchísima gente, con los compañeros de ECUO, con la gente de la Junta Aragonesista, la coalición Caballas en Ceuta, que también trabaja con nosotros, el Partido Castellano, los socialistas independientes de Extremadura. Hemos conseguido sumar fuerzas diferentes, dejar al lado las pequeñas diferencias y buscar esa alternativa. Hemos trabajado y hemos encontrado el apoyo de esas plataformas, de la gente, por ejemplo, de abusos urbanísticos, ¿no?, etcétera, ¿no?, que ve que hay otras formas de hacer política. Y sí, es verdad que entrar en Europa le daría a una parte de la ciudadanía que a este momento está muy desencantada la ilusión de que hay otras formas de hacer política y de trabajar en las instituciones. Jordi, Sebastián, muchísimas gracias, y por si acaso prepare la maleta. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Venga, aquí en Los Desayunos. Muchas gracias.